En esta ocasión vamos a platicar sobre un capítulo muy interesante. Estamos hablando de la tercera manzana. Es el capítulo 16 y vamos a comenzar haciendo un pequeño antecedente. Hemos platicado. Estamos hablando sobre los capítulos del libro de Cheva Grama. Hemos platicado, hemos hecho comentarios sobre la primera manzana que junta a la sección de la Torá con la sección de los históricos o evangélicos. La segunda manzana que junta los 21 libros de los profetas del Antiguo Testamento, los Nevi'im, con las 21 epístolas. Y ahora vamos a la tercera manzana. La tercera manzana va a juntar, intenta conectar la división llamada Ketuvim en hebreo, que significa los escritos, con Apocalipsis. Si nos damos cuenta, al principio, en la primera manzana, fueron 5 libros de la Torá contra 5 libros históricos. En la segunda manzana conectamos 21 libros de los profetas con 21 epístolas. Y lo hicimos de acuerdo a la matriz de la caja torácica, subdividiendo esos libros en diferentes grupos. Aún así, estábamos empatando la misma cantidad de libros, 5 y 5, 21 y 21. En esta tercera conexión no va a suceder así. Se trata de conectar 13 libros de los escritos contra un solo libro que es Apocalipsis. Pero la unión, la conexión que se va a dar aquí es asombrosa. Lo que unifica a estas dos divisiones, una del Antiguo Testamento y otra del Nuevo Testamento, por muy sorprendente que parezca, es el alfabeto hebreo. Sí, el alfabeto hebreo es lo que va a unir la sección de los Ketuvim con Apocalipsis. Primero hay que decir que en la sección de los escritos de los Ketuvim existen alfabetos hebreos en acróstico en algunos de sus libros. Y que esa es una singularidad de la sección de los escritos. No vamos a encontrar alfabetos hebreos en la Torá, ni vamos a encontrar alfabetos hebreos en los profetas. Únicamente vamos a encontrar alfabetos hebreos en la sección de los escritos. Y estos alfabetos, que también se pueden llamar alefatos, porque el alfabeto hebreo comienza con Aleph, Bet, Gimel, Dalet, entonces también se le llama alefato. Estos alfabetos o estos alefatos están acomodados en acróstico, es decir, en columna, en algunos pasajes. Es como si el primer verso de un capítulo comenzara con la primera letra del alfabeto. El segundo verso del mismo capítulo comenzara con la siguiente letra del alfabeto. Si estuviéramos hablando del alfabeto castellano, diríamos, primer verso comienza con A, segundo verso comienza con B, tercer verso comienza con C, cuarto verso con D, y así nos iríamos A, B, C, D, E, F, G hasta la Z.
Pero como estamos hablando del alfabeto hebreo, comienza con los caracteres propios de esa lengua. Y entonces tenemos acrósticos que comienzan con Aleph, luego Bet, Gimel, Dalet, Hei, Bab, Zayin, etc. Estos alfabetos se encuentran en 3 libros únicamente de la división de los escritos. Los vamos a encontrar en el libro de Salmos, en el libro de Lamentaciones y en el libro de Proverbios. Vamos a ilustrar un caso. Tenemos el Salmo 25. El Salmo 25 muestra el acróstico donde hemos estado colocando las letras del alfabeto a un lado. De esta forma podemos darnos cuenta que todo el capítulo 25 es un acróstico del alfabeto hebreo. De cada una de sus letras parte un verso de este capítulo 25 de los Salmos. Pero no solamente vamos a encontrar alfabetos hebreos en acróstico de manera independiente, sino que vamos a ver casos, porque hay algunos casos, donde en un solo capítulo vamos a toparnos con más de un alfabeto hebreo. Por ejemplo, el libro de Lamentaciones, en su capítulo 3, tiene 3 alfabetos hebreos. El primer verso comienza con Aleph, el segundo con Aleph, el tercero con Aleph. El cuarto verso comienza con Bet, el quinto con Bet, el sexto con Bet. Luego Gimel, 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 Dalet, Dalet, Dalet. Es decir, 3 versos, una letra. 3 versos, otra letra. Y así hasta completar las 22 letras del alfabeto hebreo. Tenemos entonces que hay lugares donde vamos a encontrar un solo alfabeto, capítulos donde vamos a encontrar un solo alfabeto en acróstico y capítulos donde nos vamos a encontrar más de uno. 3, como en el caso de este capítulo 3 de Lamentaciones, o hasta 8, como podemos encontrarlos en el capítulo 119 de Salmos. ¿Por qué estoy señalando todo esto? Porque todo esto nos va a servir para conectar con Apocalipsis. Ese libro tan enigmático y tan mal comprendido requiere hacer conexión con esta división de los escritos. Y esta división de los escritos necesita conectarse con Apocalipsis. De esa forma podremos resolver la tercera manzana conectando las 2 últimas divisiones de la Biblia. Alguien podrá preguntarse, seguramente así está sucediendo, ¿cómo vamos a encontrar alfabetos hebreos en el libro de Apocalipsis para poder conectar con la división de los escritos? Esa es una buena pregunta. Si el libro de Apocalipsis se escribió en griego, ¿dónde vamos a encontrar letras hebreas? Bueno, hay una forma. El libro de Apocalipsis tiene 22 capítulos. El alfabeto hebreo tiene 22 letras. Y sí, seguramente no hay forma
de encontrar letras hebreas, pero hay que decir que todas las letras hebreas tienen un simbolismo. Desde siglos, los cabalistas y los no cabalistas saben que las letras hebreas tienen un simbolismo, un significado. En algunos casos, más de un significado. Porque las letras hebreas, al igual que las letras latinas, los números eran letras y eran números. Es así que también las letras hebreas son letras y son números, pero además tienen un símbolo, un significado cada una de ellas. Por ejemplo, la letra Aleph significa buey, toro, pero también Alaf significa revelar. La letra Dalet significa puerta. La letra Shin significa diente. Entonces, para conectar los escritos con el libro de Apocalipsis, vamos a buscar los símbolos y los significados. Porque cada uno de los capítulos de Apocalipsis corresponde a cada una de las letras del alfabeto hebreo. Es decir, el primer capítulo de Apocalipsis coincide con la primera letra del alfabeto, el segundo con la segunda letra, el tercero con la tercera letra y así sucesivamente, porque son 22 letras que tienen que embonar con 22 capítulos. Si podemos conseguir esto, habremos encontrado la conexión entre Apocalipsis y los Ketubim y los escritos. Y eso arrojará una información muy interesante. Y esto se puede confirmar de muchas maneras. La primera referencia que tenemos a que Apocalipsis en sí es un alfabeto, la encontramos en el primer capítulo de Apocalipsis y en el último capítulo de Apocalipsis, como si fuera un paréntesis, porque en esos capítulos vamos a encontrar la expresión de yo soy el alfa y el omega. El alfa y el omega son las letras griegas del principio y del final. Alfa y omega es el principio y el fin, pero se está presentando aquí el Cristo, el Verbo, como una letra de inicio de alfabeto y una letra de final de alfabeto. Pero este alfabeto, que parece griego, tiene una correspondencia con el significado de las letras del alfabeto hebreo. Es una pista. Dios nos está diciendo, ese libro de Apocalipsis, considérenlo como una especie de alfabeto, porque yo tengo ahí una información oculta. Se tiene que conectar con los libros de los escritos, que son 13 libros, y hemos comentado que en uno de esos 13, en 3 libros de esos 13 están los acrósticos del alfabeto hebreo. Dijimos que Salmos es uno de esos libros, Lamentaciones es otro de esos libros y el libro de Proverbios. En total vamos a tener ahí 22 alfabetos hebreos en acróstico en 13 lugares, que van a conectar con Apocalipsis, porque los 22 capítulos de Apocalipsis corresponden a las 22 letras. Vamos a ver capítulo por capítulo de manera general y trataremos de hacerlo un poco rápido para aprovechar esta oportunidad. El capítulo 1 de Apocalipsis se asocia, se relaciona con la letra Aleph, que es la primera letra del alfabeto hebreo. Aleph significa buey, toro,
por la manera en que se dibujaba originalmente, pero también significa otras cosas. Significa alaf, que es lo mismo, quiere decir enseñar, quiere decir declarar, revelar. Es decir, que alaf es una revelación. Curiosamente, el libro de Apocalipsis se llama Apocalipsis, que significa revelación. Y comienza con su primer verso diciendo que es la revelación de Jesucristo. Es el primer capítulo, el primer verso nos está diciendo que es la revelación, y la letra primera del alfabeto hebreo significa, entre otras cosas, también eso, revelación. Habíamos dicho que en ese capítulo primero Jesús se presenta, o el Cristo, como yo soy el alfa y el omega, refiriéndose a considerar esto como un alfabeto. El capítulo 2 es el que conecta con la letra Bet. La segunda letra del alfabeto hebreo, Bet, significa casa, porque Bayit es casa. Entonces, hay que ver qué dice el capítulo 2 de Apocalipsis. En ese capítulo inician las cartas a las 7 iglesias. Hay que recordar que el término casa en la lengua hebrea, en la costumbre hebrea, se refería a muchas cosas. No estamos hablando nada más de una construcción de 4 paredes. La casa de Israel, la casa del templo, y referirse a la casa de Judá era referirse a los descendientes de Judá, o a los que viven en una ciudad, o a los que están en un lugar sagrado que es llamado templo. El término casa se puede extender a muchas aplicaciones. Es así que, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, Pablo en Romanos dice: saludad a la iglesia de su casa. Romanos 16:15. Imagínense que está él predicando en Roma y está hablando de que esa iglesia, esa es una casa. En 1 de Timoteo 3:15 dirá: en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. Es decir, que la iglesia y la casa viene a ser algo semejante. Hemos asociado el término casa de la segunda letra Bet con que ahí comienza en el capítulo 2 las cartas a las iglesias, que podrían traducirse como las cartas a las casas. Vamos a escribir 7 cartas a las 7 casas: a la casa de Éfeso, a la casa de Esmirna, a la casa de Pérgamo, etc. En el capítulo 3 tenemos que conectar con la tercera letra del alfabeto, y esa es la letra Gimel. Gimel, entre otras cosas, significa camello, de gamal, que es camello. Pero por asociación se le ha considerado también sinónimo de obra, labor, porque con los camellos se hacían trabajos. Entonces, la letra Gimel puede significar obra, labor. Y este capítulo 3 de Apocalipsis comienza diciendo: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Más adelante dirá: no he hallado tus obras perfectas. Recordemos que Gimel puede significar obras. El capítulo 4 de Apocalipsis conecta con la cuarta letra, que es Dalet. Dalet significa
puerta, puerta. ¿Y qué dice el capítulo 4 de Apocalipsis? ¿Cómo comienza? He aquí una puerta abierta en el cielo. ¿Es casualidad? ¿Esta coincidencia es accidental o realmente hay una intención de conectar los 22 capítulos de Apocalipsis con las 22 letras del alfabeto hebreo? El capítulo 5 de Apocalipsis conecta con la quinta letra del alfabeto hebreo, que es la letra Ei, y esta letra se asociaba con una ventana, con la idea de contemplar, de mirar, y justamente este capítulo comienza así: y miré en la mano derecha del que estaba sentado, etc. El capítulo 6 es el que tiene que conectar con la sexta letra del alfabeto, que es la letra Bab. Esta letra significa clavo, gancho, broche. Y se aplica en este capítulo porque aquí es cuando aparecen los sellos. Aquellos sellos de Apocalipsis, dice el capítulo 6 en su primer verso: miré cuando abrió uno de los sellos. ¿Qué relación tenemos entre broche, entre este gancho, con sello? Bueno, los broches enganchan una cosa con otra. Los antiguos pergaminos, sobre todo este que tenía sellos, los sellos son los que atoran y enganchan una sección del rollo para que no se vea, y luego se desengancha para abrirlo y aparece otro sello que es otro gancho, otro impedimento para continuar la lectura. Incluso los cabalistas han considerado esta letra Vav como el gancho que conecta el cielo con la tierra. Es algo que amarra, algo que conecta, algo que atora. Por aquella expresión del Génesis en su capítulo primero, donde dice: Bereshit bara Elohim et hashamayim beet haaretz. Es decir, et hashamayim, los cielos, beet, con la letra Bab, haaretz, los cielos con la tierra. Los cielos y la tierra se enganchan con la letra Bab, porque es un gancho. Y este libro sellado que se está empezando a abrir en el capítulo 6 de Apocalipsis, sus sellos son los referentes a los ganchos que están sujetando el contenido seccional de ese rollo. El capítulo 7 tiene que embonar con la letra séptima del alfabeto, que es la letra Zayin. Zayin significa protector, pero también corona. La idea de protector la podemos aplicar porque los ángeles que aparecen en el primer verso dicen que detienen los vientos para no hacerle daño a los 144,000 señalados. Por un lado es protegerlos y por otro lado es ¿a quiénes? A los señalados, a los que tienen corona, porque dice: hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. De una forma o de otra podemos entender que hay una conexión. El capítulo 8 es el que conecta con la letra Het. La letra Het, entre otras cosas, significa temor, romper, quebrar, desmayo o turbarse.
Y este capítulo 8 nos da una relación de su contenido, que es, por ejemplo, podemos encontrar en el verso 13, ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra! ¡Ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar en los 3 ángeles! Este mensaje tiene el propósito de asustar, de atemorizar, de advertir, como el significado de la letra G, que significa temor, desmayo, turbarse. El capítulo 9 va a conectar con la 9ª letra, que es Tet. Tet, entre otras cosas, significa el sonido del shofar, que era el cuerno de carnero, y se aplica en este capítulo porque el primer verso dice, el 5º ángel tocó la trompeta. Las trompetas de aquel tiempo eran cuernos de carnero, era el tot, y viene de tet, que es la letra que estamos conectando. No eran cornetas como las que hoy conocemos, era el cuerno de carnero que se llama tot. Es el sonido del shofar. Y aquí nos está diciendo que el 5º ángel tocó la trompeta. Alguien podría decir, bueno, ya llevaba 4 trompetas antes, ¿por qué exaltarla en este momento? Porque en este capítulo está tocando la trompeta de la cual habían advertido en el capítulo anterior, cuando dijeron, ay de las trompetas que vienen. Entonces esta es la primera trompeta que tanto habían anunciado. Es una trompeta especial y por eso se asocia con la letra Tet.